Listo, muchachos. Entonces, hoy día vamos a ver diseño de jardines. Les comparto, me indican si es que estamos listos. Aquí me está llegando un poquito tarde. Ya. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, hoy día abordamos diseño de jardines. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos, bueno, planteamos el tema de los usuarios, planteamos el tema del espacio, en qué tipo de espacio está su casa? Si es que a los alrededores tal vez hay fábricas, estamos en medio de un bosque, de la ciudad, en el centro histórico. ¿Cuál es ese entorno que a nosotros, que rodea el espacio en donde está nuestro jardín? Entonces, ahora vamos a hacer un zoom y vamos a meternos en el jardín, ¿ya? Para empezar con esto, primero nosotros tenemos que hacer una cosa que se llama observación preliminar. Es casi lo que ustedes hicieron en el ejercicio anterior, en donde vemos qué está presente en nuestro jardín. Pero primero vamos a ver un tema de forma. ¿Sí? Aquí les he traído esta imagen, no sé si es que le ven, en el recuadro pequeño, aquí hay un área que no es verde, que no está considerado que está yendo a ser trazada. Y primero vemos qué forma tiene, es un rectángulo. En este caso, por ejemplo, si ven que de este lado de aquí hay como un pasillo y es el vínculo que tenemos para la casa. Entonces, nos imaginamos, el momento que yo salgo a este espacio, ¿cómo percibo este espacio? Voy a ver que es más alargado en el sentido transversal hacia donde yo estoy observando. Entonces, ya de por sí, la forma que va a tener este jardín, que tiene este jardín, va a condicionar las estrategias que yo voy a utilizar. Vemos un estado actual. En el estado actual vemos cómo está la tierra, si es que hay plantas, si es que tenemos cerramientos, que este es el caso. Por ejemplo, en este caso se puede ver desde un nivel superior cuál es la conexión que tengo en la casa y vamos a relacionar. Para llegar a ese espacio, ¿por dónde tuve que pasar? Pasé tal vez por un comedor, tal vez pasé por el garaje, por la lavandería. Yo me conecto directamente desde la sala. Entonces vamos a tener que hacer una relación espacial interior y exterior para que la comunicación sea oportuna. Pero eso ustedes hacen en la observación preliminar. En esta relación de la edificación, nosotros contemplamos, vean esta imagen, aquí está como un plano, este plano de implantación, vemos cómo se llega a este espacio. Por ejemplo, en este caso, por aquí es el acceso al garaje, yo tengo unas gradas, aquí tengo unas gradas, por las curvas de nivel, si ven estas curvas de nivel, estas lineecitas curvas, ¿sí? Que están medio paralelas, eso significa que aquí hay una pendiente. En este caso, el terreno posiblemente está aquí más bajo y la casa está más alto. ¿Ya? Entonces hay que ir leyendo qué está pasando con este espacio. Aquí, por ejemplo, me relaciono desde el garaje, tengo toda esta vista que le envuelve al jardín posterior y también se conecta por este lado de acá. ¿Qué visuales yo puedo tener, por ejemplo, desde este espacio que les estoy marcando? Tal vez es esta la cocina. Tengo un ventanal, esa ventana, ¿qué observa? Entonces, aquí vale la pena que uno se plantee que nuestra visión, cuánto nosotros captamos de la visión, va a estar delimitada por un ángulo de 60 grados. ¿Cómo sabemos qué es lo que observamos? Hagan este ejercicio. Pónganse así rectitos, estiren sus brazos, ¿ya? Verán que les estoy viendo y no están estirando los brazos. Así que estiren sus brazos. Tóquense las orejas. Tóquense las orejas. Y ahora vamos a salir, no en este sentido, sino vamos a abrir los brazos, como si fuéramos a dar un abrazo. Estamos así, bajamos recto y abrimos los brazos, como para dar un abrazo. ¿Ya? Esto es 60 grados. Su visión, si se vuelven a tocar las orejas, miren, es facilito, no les va a estorbar los codos. Su visión llega solo de la una palma, lo que abarca, de la una palma a la otra. Cuando ustedes vayan a un jardín o estén en un espacio, hagan el ejercicio y vean cuál es su campo visual. Sobre todo como para que sepan, desde un espacio, desde la sala, por ejemplo, veo un ventanal y se va a vincular con el jardín. ¿Qué es lo que voy a observar cuando voy a estar sentada en esa sala? Para que sepan de qué lado a qué lado tiene que estar la composición. Eso siempre funciona para poder hacer una conexión visual.
¿Estamos claros? Entonces, la relación con la edificación en el espacio exterior tiene que ver con las visuales y tiene que ver también con la funcionalidad. ¿Estamos claros? La siguiente observación preliminar tiene que ver con la vegetación. La vegetación y la forma que nosotros tengamos. Vean este plano, ¿ya? A ver, vamos, yo creo que ya saben ver ustedes medio planos, ¿no es cierto? De todas maneras, a nuestros compañeros psicólogos y nuestra compañera de Derecho, más o menos así a breves rasgos cómo funciona esto. Esto es un plano de implantación. Estos volúmenes que vemos aquí son las edificaciones. ¿Cómo podemos reconocer? Son líneas rectas, tienen unas flechas, las flechas van a mostrar que aquí hay inclinación de pendientes. Si es que encontramos estas líneas paralelas, quiere decir que aquí hay grada. Aquí también tenemos grada. Esta de aquí es una pérgola, por ejemplo. Es como observar a la casa si fuéramos pájaros desde la parte superior. Ese es un plano. Entonces, en este caso podríamos decir que ¿qué forma tiene este terreno? ¿Qué forma tiene este terreno, Les? ¿Qué forma geométrica? No sé, triangular. No. Sí, ¿Qué forma geométrica tiene esto? romboide. No, mentira, no es romboide. Se me fue la palabra. Algo así, tiene un nombre raro. Trapecio, ¿no? Es un Algo así. trapecio. Muy bien, es un Romboide. trapecio. Entonces, dependiendo de la forma geométrica, nosotros tenemos que saber en dónde hay que apuntar más o menos vegetación para regular la forma. Ustedes han visto aquí en esta imagen, ¿en dónde está la mayor cantidad de vegetación? Ana Carolina. En la parte inferior izquierda. En esta parte de aquí. ¿Por qué ponemos la vegetación aquí? El momento en que eso se llena de vegetación y se deja libre el resto, la percepción visual que tenemos de forma es esto, chicos. ¿Sí? Es esta línea, esto y esto se cierra aquí. Visualmente se cerró aquí. ¿Por qué? Porque tu visión, el momento que haces este ejercicio y por la forma que tenemos de disposición de ojos, eso se cierra porque se vuelve como un límite. Entonces, ustedes pueden cambiar la forma del terreno dependiendo de dónde ponen más o menos vegetación y, lógicamente, considerando el tamaño de la vegetación. ¿Estamos claros, muchachos? Más o menos cómo funciona este tema. Ahora, aquí, por ejemplo, en este plano, nosotros podemos ver que hay una zona, por ejemplo, de un jardín tropical. Aquí tenemos árboles frutales. En la parte de acá podríamos tener jardineras de obra. Aquí tienen césped, por ejemplo. Se van conformando como tapetes. Y eso es lo que nosotros hacemos para que el jardín sea dinámico. Vamos poniendo diferentes elementos que nos vayan dando un lenguaje. Dentro de esta observación, nosotros también consideramos la topografía, que son estas curvas de nivel, ¿se acuerdan que les estaba mostrando en el plano anterior? Entonces, ya en la realidad, nosotros vemos un terreno plano, que es el que está al lado izquierdo, y en el lado derecho, en cambio, vemos con pendiente, ¿no es cierto? Entonces, la parte más alta está acá. Si yo me pusiera, por ejemplo, a dibujar, este espacio de aquí, para ver si es que les puedo pasar de este lado. Si yo me pusiera a dibujar las curvas de nivel que nosotros veíamos en el plano, es como hacer una cosa así. Es esto. ¿Sí? Y aquí hay una sucesión de curvas de nivel. Muestra esto. Eso es lo que muestra la curva de nivel. ¿Qué quiere decir? Que el terreno aquí es ascendente. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve saber si es que es pendiente o no? Primero, para condicionar vistas. Los terrenos, mientras mayor topografía tengan, son más vistosos, tienen mayores recursos para que nosotros podamos ponerle más interés en ese jardín. Hay conexiones de planos visuales, chévere, se pone en un punto. La transición que podríamos hacer, por ejemplo, a través del tema aquí de peldaños, también nos sirve, nos da una conexión diferente desde un área hacia otra. Pero tenemos que saber cuál es la pendiente que tenemos. No podemos trabajar en todas las pendientes. Esto anótense. Si es que ustedes quieren sembrar llano, por ejemplo, en un terreno que está con pendiente, no puede ser mayor al 30% la pendiente, al 30%. ¿Cómo saben ustedes que un terreno está a qué pendiente?
Tal vez ustedes han hecho algún ejercicio de estos en otros módulos, en otras clases. Entonces, les doy así como tip de lado, ¿ya? Nosotros tenemos una línea recta que es el terreno, que es el que les estoy dibujando. Hagan de cuenta que de aquí para acá se mide 10 metros, ¿ya? Y nosotros vamos a subir. La casa, por ejemplo, en este caso, aquí está 5 metros de alto. Este de aquí es el nivel más menos 0, 0. Entonces, si nosotros trazamos una línea desde este punto hasta este punto, siendo que es una línea que está inclinada, esta línea tiene una pendiente. Aquí va a haber un porcentaje que va a estar condicionado en base a la longitud que tiene en relación a la altura que va a tener esta inclinación. Aquí se forma un ángulo. Entonces, en este caso, si yo tuviera 5 metros, por ejemplo, hagan desde cuenta que, ese no es 5 metros, espérenme, les regreso. La mitad, hagamos de cuenta que son 5 metros, ¿ya? Yo les dije que había 5 y 10 de largo. Si es 5, ¿cuál sería el porcentaje? En este caso yo estoy trabajando ¿con cuánto? Con el 100%. 5 arriba y 5 abajo, eso es el 100%. Dependiente. Aquí tengo 45 grados. Aquí voy a tener 45 grados. Si ustedes cogen geométricamente y hacen esto, es como si fuera un cuadrado, 5 alto y 5 de ancho, sino que esto es un cuadrado. Si ustedes hacen la diagonal, aquí hay 45 grados. En este caso, por ejemplo, no se puede sembrar llano. ¿Qué tiene que ser? Tendría que tener, en vez de 5 aquí, 3 metros, posiblemente para que pase esto. La inclinación tiene que ser menor. Hasta ahí podría llegar, por ejemplo, a considerar que puedo poner llano. Caso contrario, el llano no pega. Y si la pendiente es fuertísima, sirve como solo para poner plantas medio árboles, pencos, arbustos que me sirvan para sujetar el suelo, porque si no hay erosión y eso se empieza a desvanecer. Se les va. Entonces, esos son tipsitos que les puedo dar como para que vayan también considerando al momento de proyectar, que tenemos que diseñar sabiendo qué va a pasar en el futuro. ¿Estamos claros, muchachos? Profe, una pregunta. Claro, Ana Carolina. Si sembramos césped en una pendiente mayor al 30%, aparte de que el terreno erosiona, ¿pasa algo más? ¿Tal vez se desestabiliza o algo? ¿O simplemente no es recomendable? No se va a desestabilizar, pero el problema es que el llano no va a crecer parejo. Haz de cuenta que cuando uno siembra un llano, por ejemplo, los de la imagen, ¿cuál es la idea que tenemos? Que sea la alfombra. La clase anterior ya hablábamos que hay 3 elementos que siempre están presentes en un jardín, ¿no es cierto? El cielo, el llano y la vegetación. Pero si es que este llano, como ya no tiene la pendiente suficiente para poder tener agua aquí de soporte de base, sino siempre pasa inclinado y sobre todo así de inclinado, toda la humedad que necesita se empieza a resbalar. Es igualito que una resbaladera. No soporta gran cantidad de agua. Si no hay agua suficiente, las plantas no crecen bien. Entonces empieza a degenerarse. Y el llano, ustedes le ven después así como si fueran pelitos de calvo, digo yo. Así como pelitos, muy sueltos. Pero eso, cada vez que llueve, se erosiona y se cae. Después se cae. Vamos a depender de cuál es la textura del suelo sobre el que vamos a poner. Entonces, eso sí puede ser un riesgo. Poco a poco pueden haber deslizamientos. No que se vaya a caer la montaña, pero sí son deslizamientos que lo que hace es aumenta el tema de la erosión. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar en esto, después tenemos que leer mucho, ir haciendo pruebas también, uno va conociendo, dependiendo después del tiempo que te dedicas a esto para saber cómo funciona, cómo se comportan las plantas. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ya, listo, Ana Carolina, gracias por participar. Vamos a la siguiente. Espérenme que no borré. Bueno, de aquí vamos a tener... Una cosa. Claro. Sí. Y cuando las cubiertas son cubiertas verdes, ¿qué planta es recomendable usar? Bueno, ahí depende muchísimo primero de la cantidad de tierra que podríamos poner sobre la cubierta.
Ahí toca calcular, por ejemplo, el peso de la cubierta, qué estructura tiene, si es que está hecha con un sostén metálico, los nervios cada cuánto están, qué peso puede soportar la cubierta. Entonces, al cálculo estructural, que ya de por sí te tiene que dar el proyectista, puedes saber si es que tal vez tienes para 5, para 10 o para 20 centímetros. Dependiendo del tamaño de la planta, es la cantidad de tierra que nosotros necesitamos. En esta imagen, por ejemplo, Renato, mira la del lado derecho. Mira estas plantas, son altas. Tienes una planta mediana, medio más un arbusto y algo Sí, bajo. pero a lo que me refería, es conforme a la inclinación que tendríamos. Claro, pero por ejemplo, en una cubierta, si es que quieres hacer una cubierta verde, no va a ser menor a un 30%. O sea, no va a ser. Yo lo que quería llegar solo como para que ustedes encuentren la lógica en esto. Todo lo que nosotros vemos arriba de una planta está igualito, simétricamente, en la parte de abajo, metido debajo de la tierra. Entonces, si ustedes están viendo que esto de aquí es esto, ¿sí? Abajo de raíces tiene lo mismo. Es lo mismo en raíces. Entonces, va a depender mucho qué porcentaje tienes, cuánto de tierra tienes. Mientras más sea la pendiente, mayor es el riesgo de que eso se lave. Entonces, las cubiertas verdes casi siempre funcionan con una pendiente del 2 al 8%. No van a aumentar, porque si no se lavan los nutrientes. Ahí, gracias. Listo, muchachos. Listo. Vamos a la siguiente. ¿Qué más vamos a observar? Cuando vemos el tema de la topografía, vamos a ver un tema de plantación. Como les decía, la pendiente nos juega muchísimo, pero cuando tenemos pendientes fuertes, podríamos ayudarnos de eso y trabajar con una cosa que se llaman rocallas. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el lado derecho? Si ven una suma de piedras, de gravillas, pero casi siempre se ponen elementos transversales. En este caso, si ven que son unas huellas, pero mientras más fuerte la pendiente, de adrede necesitamos colocar elementos transversales a la pendiente para que cuando llueva no se lave y no se caiga. Hagan de cuenta que es una resbaladera. Entonces necesitan ir sosteniendo, ir haciendo como diferentes maceteros naturales. Eso es lo que hace una rocalla. Lo mismo está en este proyecto de aquí, por ejemplo. Trabajar con plantas de diferente tamaño y color, pero sabiendo que se van a ir mezclando entre ellas y las raíces te sujetan el suelo. O sea, ahí hay que explorar muchísimo sobre cuáles son las mejores plantas que crezcan rápido y que tengan esa capacidad. No todas sujetan el suelo de la misma forma. ¿Qué me voy pasando? Bueno, el tema de las visuales. Ahora, cuando vemos el tema de las visuales que les hacía el ejercicio del ángulo, nosotros necesitamos saber que se ven de diferentes formas. Una cosa es hacia el espacio que vamos a intervenir y otra es desde ese espacio hacia adentro. Debe haber una comunicación visual. No haces porque sí, pones 4 piedras ahí. La interpretación tiene que ser en realidad consensuada entre los dos espacios. En este caso, en el lado izquierdo, nosotros estamos viendo hacia el espacio, pero en el otro lado, pero ¿hacia qué vemos? Le vemos al espacio, pero estamos viendo, por ejemplo, aquí las paredes, las ventanas. Vemos que hay conexiones visuales que dan la vuelta para poder interpretar este jardín zen. En cambio, en la imagen del lado, ¿qué hacemos? Vemos al jardín, pero desde la casa. Y esto es una herramienta básica que ustedes podrían utilizar para que incluso el momento en que diseñan los interiores sea más rico lo que ustedes vayan a proponer, porque pueden conectar con ese exterior y traerle a la naturaleza dentro de un proyecto, les incrementa valor, absolutamente. Es perceptivo, es una cuestión de actitud, es una cuestión de psicología. Entonces, esa es una gran herramienta. ¿Qué es lo que observo? ¿Por qué ponerle, por ejemplo, en este caso aquí a la piscina? ¿Por qué en esta forma y no haberle colocado en el otro sentido, por ejemplo? Perpendicular a la pared posterior. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con un tema de visual. ¿Qué observé? ¿Por qué no pude haber hecho la piscina en este sentido? Entonces, eso tiene que ver muchísimo con qué forma tiene el espacio. Tal vez es más ancho o es más largo. En este caso, es más largo que ancho. Y le colocaron en realidad en este espacio
terminaron colocando en este espacio con la idea de que el terreno se vea con mayor profundidad. Entonces, necesitas dejar libre todo lo que está más cercano a la casa y tratar de meter todo al fondo para que tu percepción visual incremente las dimensiones de ese espacio. ¿Ya? Esas son herramientas que uno puede trabajar, puede utilizar en el momento de proyectar. ¿Estamos claros, muchachos? Vamos a la siguiente. Ahora, la observación también tiene que ver con los interiores. Nosotros diseñamos también jardines interiores. Esa va a ser la aclaratoria de la siguiente clase. Pero por el momento, cuando nosotros trabajamos los interiores, tenemos que ver también los puntos de atención que tenemos dentro del interior. ¿Cuáles son los puntos focales? ¿Cuáles son los puntos de mayor interés? Y esos van a estar relacionados con la circulación en este caso. Si ven en esta imagen, yo tengo aquí un pasillo, una grada resbaladera, en realidad. Pero ¿cuál es mi punto de observación? El momento en que yo camino, voy a percibir luz de este lado. Pero ¿qué pasa con este? ¿Por qué le utilicé a este y no le utilicé a este, por ejemplo? Aquí también se condiciona de nuevo la forma del espacio interior. En este caso, esta dimensión, este largo, es mayor que este ancho de aquí. Entonces, si es que necesito ver que eso se vea más largo, necesito ponerle interés en este espacio, incrementando la longitud. ¿Sí? Si hubiera sido en el otro sentido, posiblemente teníamos que poner acá. Y también está condicionado, yo aquí tengo un paso. Entonces yo por aquí lo único que hago es transitar y me puedo quedar aquí, pero esto me llama la atención. Entonces es como si se diferenciara, no sé si es que le pueden ver. Desde este punto hasta este filo, todo esto es un pasillo. De aquí para acá ya es una zona de estancia. Entonces por eso se conecta este espacio aquí. Ahora, en la imagen que tenemos del lado izquierdo, aquí los puntos son los que están en medio de las ventanas. ¿Por qué? Aquí esto atrae muchísimo porque tiene luz. Son las conexiones visuales. Yo abro y sé que hay una naturaleza o hay un mundo exterior. Entonces, lo más lógico es saber que el rato que abro ventanas, esto se puede proyectar y hacer una sola. Mi percepción de naturaleza interior-exterior va a estar aquí condicionada. Entonces, hay que ver cuál es la intención de proyección, incluso para nosotros poder tomar eso como una herramienta después para nuestros diseños. ¿Estamos claros, muchachos? Ahora, en estas zonas de estancia de contemplación, ¿qué pasa? Casi siempre vamos a tener estos espacios. Cuando tengo un asador, cuando tengo un espacio pequeñito y hacen un deck y se conecta con la cocina, con el comedor, ¿cómo funciona? Aquí, aparte de ver las visuales exteriores, nos toca considerar ¿para qué sirven estos espacios exteriores? Hablamos de zonas de estancia, de zonas de contemplación. La relación directa está con la cocina. ¿Cuán frecuente utilizamos estos espacios? Eso hay que preguntar incluso cuando ya tenemos el cliente. ¿Cómo utiliza usted el espacio de jardín? Tal vez vienen sus amigos cada qué tiempo. ¿Cuáles son las prácticas sociales que suele tener? Para poder dar respuestas, incluso a esas actividades que no necesariamente son todo el tiempo, pero que algún rato se darán y motivará a nuestro cliente a utilizar más el espacio. Entonces aquí vamos a hacer también esa relación de conexiones funcionales. La siguiente observación que vamos a ver es qué pasa con las instalaciones. ¿En dónde están los puntos de agua? ¿Dónde tienen un grifo de agua? ¿Dónde tienen, por ejemplo, los medidores de agua, de luz? Tal vez por el llano, tal vez por este espacio, entre este jardín y este, está atravesándose una manguera, una tubería, un desagüe. Cuando nosotros hacemos la observación preliminar, tenemos que señalar en dónde están esos puntos. Porque posiblemente nosotros proyectamos sin saber un árbol y total ha estado pasando por ahí una conexión. Y el árbol después empieza a crecer y termina dañando a la instalación. O cuando nosotros estamos instalando el jardín, vamos con una barreta y queremos dibujar. ¿Vieron en la imagen que les presenté al inicio? Estaba dibujadito. Entonces nosotros tenemos que hacer recortes con una barreta. Y sin darnos cuenta, nos atravesamos con una tubería y rompimos. Y es una pérdida porque hay que reparar tubería de agua o de lo que fuese. Entonces, sabiendo todas las cosas que pueden saber,
condicionar, vemos qué pasa con esto. ¿Dónde están? Hacen un levantamiento en el planito. ¿Estamos claros? Muy bien, muchachos. Ah, y una cosa más. Posiblemente hay las instalaciones estas, normalmente saben estar, son aéreas, pero hay muchísimas de esas que también son subterráneas. Pero cuando son aéreas, ¿a qué altura están? Porque si tenemos que poner árboles cercanos, posiblemente crecen y después estas ramas empiezan a interferir con cableados eléctricos. O si hay cercas eléctricas. No puede estar en contacto la vegetación con la cerca eléctrica, sobre todo cuando está con humedad. Empiezan a haber choques eléctricos. Entonces la plantita pobrecita se afecta, los pajaritos se asustan porque hay unos sonidos medio extraños, pero sobre todo puede haber alguna calamidad. Hay saltos eléctricos. Entonces eso como para que le puedan considerar. En la observación preliminar vamos a ver un tema de necesidades de uso. ¿Para qué nuestros familiares en su casa, los que posiblemente después serán sus clientes, necesitan ese espacio? Muchísimos de ustedes ya respondieron en el ejercicio anterior. ¿Para qué utilizan? Los que no han hecho, consideren ahora. Posiblemente los usos que ahorita tiene ese espacio no son los más adecuados. Les gustaría incrementar otros. Entonces es el momento de poder hacer un listado. Si es entretenimiento, es social, es de descanso, es productivo, medio tipo a la huerta del Renato, ¿para qué sirve? Entonces, en base a eso, vamos a tener que hacer un listado. Y las soluciones que demos tienen que estar de ley de la mano de las necesidades del espacio. Dentro de estas necesidades de uso hay diferentes tipos de necesidades. En este caso, nosotros abordamos, dice mi alarma que ya se acabó la clase. No, mentira, mentira. En este caso, cuando hablamos de necesidades de uso y de entretenimiento, sabemos que podría ser un entretenimiento de niños, un entretenimiento tal vez activo, algo que de verdad necesitan algo para correr, dependerá también del tamaño del espacio. Pero también podrían ser necesidades de contemplación, espacios así. Entonces, ¿cuál de las tendencias que vimos, ¿sí? Me podría ayudar a ver recursos para poder llegar a obtener un jardín que pueda cumplir con las necesidades de las expectativas que tiene esta familia? Por ejemplo, un jardín zen pinta bastante bien para un tema de contemplación, pero si quieren hacer uno activo, no funciona. Sí, puede ser también uno romántico, un jardín inglés, posiblemente me relaja. Entonces, para eso sirve también analizar mucho el tema de las tendencias. Dentro de necesidades de uso, aquí se suma Renato con todo el tema de los huertos, de huertos medicinales, de huertos en realidad hortícolas. Ahora, que sea productivo no quiere decir que se tenga que ver como campo, ¿ya? Nosotros podríamos a esa necesidad ponerle una tendencia también. Y las respuestas son muchísimas. Aquí te invito a pensar, Renato, cuál es la estrategia que pueda ser así, wow, para que eso, a pesar de que te da un uso, te da un beneficio en cuanto a tema de comida, pero tiene diseño. No necesariamente hacemos la huertita de abajo, ¿ven? Que es la básica, poner unos palitos y ya puse lechugas y eso es. No, porque nosotros podemos tener senderos, nosotros podemos meterles elementos. Vean el de la parte de abajo, por ejemplo, el juego de estos volúmenes. Entonces, aquí entramos ya con herramientas de diseño. Otra observación que vamos a ver es qué estilo de arquitectura tiene el espacio en el que estamos yendo a trabajar. Tal vez es una casa contemporánea, es minimalista, no sé, es patrimonial, tiene que seguir ciertos cánones. Entonces, en base a eso, también se condiciona la tendencia que vamos a tener en cuanto a un tema de jardín. De aquí viene el siguiente paso. Ya acabaron de observar todo lo que les indiqué. ¿Ya? Una vez que observamos, vamos a trazar. El trazo ya se compromete en cuál es la forma que va a tener nuestro jardín. Ya de por sí sabemos que tenemos un límite. Esto es lo que hicimos al inicio, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, en este caso, Evelyn, ¿qué forma tiene este jardín? Rectangular. Es rectangular. ¿Y qué formas utilizaron en el interior? Círculos.
El trazo que podríamos decir que está en este espacio es un trazo orgánico, ¿sí? Son curvas, son líneas más gentiles que te pueden en realidad transportar en diferentes escenarios del jardín. Pero ¿qué pasa en el jardín de la izquierda? Natalie, en este jardín. ¿Cuál es la forma que tenemos en este jardín? Como zigzag. Ya, pero ¿cuál es lo que le contiene, la forma que contiene al jardín? Rectangular. Es rectangular y nosotros vamos a tener diagonales. Ahora, cuando trabajamos con líneas rectas, es como decirle a la persona que visita que este espacio es muy estricto. Es estricto, es autoritario, es duro. Con las formas orgánicas nos jugamos las mismas sutileza que puede tener la naturaleza. Ahora, no quiere decir que la otra no vale utilizar, sí, pero va a depender de cuál es el objetivo que ustedes tienen para ese espacio. Si necesitan poner orden, necesitarían trabajar con líneas rectas. Si quieren darle dinamismo, tendrían que trabajarse con líneas curvas que son más gentiles. ¿Sí? Entonces todo va a depender hacia dónde ustedes quieren apuntar. En este caso, en donde vio Natalie, por ejemplo, este terreno largo, aquí está conectando dos espacios. ¿Sí? Martina Guzmán, ¿qué espacios conecta esto? ¿Cómo están tendidos los senderos? Martina, está sin micrófono. Lo siento. No sé, creo que cada una de las partes de la vegetación que están separadas son diferentes tipos. Entonces los senderos conecta y puede irse por los diferentes tipos de plantas que tienen, más que nada. ¿Ya? ¿Y cómo le obliga a la gente a recorrer este espacio? Doménica Pinos. Gaby, que donde camina es porque el camino va de punta a punta, entonces vamos viendo todos los tipos, nos lleva a todos y seguimos el camino. Nos hace hacer esto, ¿sí? Ajá. De un lado al otro. Pero la conexión va a ser de la casa hacia este acceso. ¿Qué hubiera sido lo más lógico hacer aquí? ¿Qué hubiese sido lo más lógico? Un sendero Un directo. sendero recto. ¿No es cierto? Hacer una sola línea en este sentido. Pero ¿y por qué no se hace una línea en este sentido? Está tratando de confundir con la forma que tiene. Porque si hubiera puesto solo esto, y se pone vegetación en todo este borde de aquí. Lo único que sacaría es hacer que esto se vuelva más salchicha. Si ven el tamaño que tiene, el momento en que trabajamos aquí, enfatizando los dos laterales de adred, lo que estamos haciendo es motivando a que esto se vea más largo. Entonces, por ejemplo, estas son herramientas que uno puede utilizar para poder transformar el espacio. ¿Ya? Ellos trataron de hacer de esta otra forma, sacando puntas. ¿Estamos claros, muchachos? En cuanto al tema de trazos. Este es un trazado orgánico. Gracias, chicos. Este es un trazado orgánico. Por ejemplo, en esta obra de aquí es de Burle Marx, es un exponente del paisajismo brasileño. Ustedes podrían revisarle también como referente, tiene unas obras espectaculares. Pero sobre todo lo que él maneja mucho es la identidad carioca que él tiene. Entonces ves esto y suena samba. Deberías conocer en realidad cuál es el contexto, el uso que tiene, por ejemplo, entre las piedras negras y blancas, va a ser eso, sacado de estas piedras que a él les recuerda muchísimo el tema de Portugal, colocado en Brasil. Entonces, aquí hay una identidad en el trazo que él hace. En el lado derecho, en cambio, también tenemos trazos orgánicos. Si ven, recorridos mucho más sueltos, más abiertos, más ligeros, medio tipo jardín inglés. Pero también podremos trabajar con este trazado recto. Miren los trazados rectos. Son lineales, son rígidos, te dan una dirección. En este caso, voy por un sendero, floto en medio de este espejo de agua para poder llegar a este espacio. Es directo, no me estoy dando las vueltas por todo lado. La siguiente herramienta que vamos a tener al momento de trabajar en los jardines es el punto focal.
Aquí presten mucha atención, chicos, porque en base a estas herramientas va el tema del trabajo que vamos a hacer el día de hoy y que debe sumarse al proyecto del diseño de jardín que hay que presentar la próxima semana. Entonces, como punto focal, nosotros tenemos que primero ver cuál es la conexión visual que vamos a tener. Hola, Paula. ¿Alguien comentó algo, chicos? ¿No? Bueno. Les decía que para poder utilizar como punto focal una herramienta, primero tenemos que estar conscientes en dónde debe estar colocado para que de verdad sea impactante. Es un punto focal. Quiere decir que va a enfocarnos, nos tiene que llamar la atención. Para eso, utilizamos la estrategia que vimos hace un momento de cuáles son los cuadros visuales. Si estoy dentro de mi casa y tengo una ventana, ¿qué observo? Entonces, posiblemente esté en la mitad del espacio que observo. Si es que me da el espacio, podría estar en la mitad del espacio o estará conectado en la parte de atrás. En este caso, miren este árbol. ¿Sí? Es un punto focal. Ustedes abren las ventanas, abren las puertas y se encuentran con él esperando ahí que le dejen entrar. Te llama la atención. Y si es que esto en la noche está lleno de iluminación, de reflectores que le iluminen desde abajo, inmediatamente capta tu atención. Eso hace un punto focal. En la parte de arriba, por ejemplo, tenemos diferentes elementos, pero el punto focal está conectado aquí. Va a depender de un tema de balance, en dónde se carga más el volumen de lo que observamos, como para poder saber en dónde está nuestra atención. En este caso, en la parte de acá abajo, yo ingreso por acá, el punto focal es este de aquí, es todo este escenario. ¿Ven que aquí hay una puerta? Yo ingreso por aquí y ni siquiera observo, por eso es que este elemento es así de alto. Pero el momento en que giro, esto capta mi atención. O sea, el punto focal es eso. Aquí, por ejemplo, el punto focal. ¿En dónde está conectado Xiaomi? ¿Cuál es el punto focal? En la estatua. ¿Por qué destaca la escultura aquí? Para mí es porque ya no está como con la misma, ¿cómo se dice? Cromática de lo demás, está de otro color. Muy bien. La textura, sobre todo cambia. La textura que le contiene también es de un color neutral, absolutamente diferente al verde que le envuelve. Entonces, este juego de elementos nos va a ayudar a saber en dónde vamos a conectar nuestro punto focal. La siguiente herramienta es el color. ¿Con qué me juego en el color? Todos los jardines pueden tener color, pero ¿vale la pena meter todos los colores en un jardín, medio tipo arco iris? No, no necesariamente. Aquí también nos jugamos mucho el tema de la sencillez. Acuérdense, menos es más. Tenemos que ganar equilibrio en lo que vamos a proponer. Para utilizar el color, nosotros podríamos considerar como herramientas lo que usamos siempre para diseño. ¿Qué cromáticas vamos a utilizar? ¿Van con colores primarios, secundarios, análogos, complementarios? ¿Cuál es la teoría de color que voy a utilizar? Si es que esa es la herramienta con la que van a proyectar. ¿Cómo trabajamos en espacios que generan emociones? Conéctense mucho desde la teoría del color, desde el lado de la psicología. ¿Qué dicen los colores cálidos? Paula Caldas, ¿sabes qué dice un color cálido? Tal vez la temperatura del ambiente. ¿Qué atrae un color cálido? Un color cálido te dice, abrázame, búscame, me quedo. En cambio, los colores fríos tienden a alejar. Entonces, necesitamos trabajar con esta psicología. Los templados, ¿qué significado tiene en la gente que los observa? Entonces, eso como una sugerencia. Ustedes pueden diseñar sus jardines considerando diferentes herramientas, pero tienen que utilizar esas herramientas desde una teoría lógica. La siguiente herramienta es la transición. ¿Qué es la transición? Yo puedo tener transición espacial, por ejemplo, desde un espacio interior hacia un espacio exterior. ¿Cómo puedo percibir eso? Posiblemente es ambiental, aquí hay más luz, allá hay menos luz. Posiblemente puede ser a través de un juego de pisos. En este caso, por ejemplo, el piso duro, ven este de aquí, el que les estoy indicando, está más conectado a la vivienda. Mientras más cerca está la vivienda, quiere decir que estoy más cerca del interior.
mientras más me alejo y empieza a sumarse estos planos verdes, quiere decir que me estoy interiorizando más en el jardín. Aquí hay un tema de transición. ¿Cómo observo este tema de transición? Aquí, por lo menos, como herramienta está siendo utilizado en el piso, ¿sí? A través del vínculo de estas placas de piedra sumadas a este espacio verde, este llano. Aquí, en cambio, vean la imagen del medio. En la imagen del medio aquí hay transición, pero aquí la transición está abordada desde el tamaño de la vegetación. Vean, plantas pequeñas, plantas medianas y plantas más grandes. Entonces, aquí la transición es ascendente, pero ¿qué utilicé aquí para usar la transición? La vegetación, el tamaño de la vegetación. En este caso de acá que les mostraba era espacial y también un tema de textura. En la última imagen que tenemos aquí hay una transición, pero aquí hay una transición espacial, más de cognición. ¿Qué significa para un ser humano estar afuera? ¿Cómo sabes que estás adentro? ¿Qué percibes? Es algo que a veces no puedes explicar, pero tú sientes que estás en espacios diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí utilizas la cognición. Posiblemente esto está dentro de la casa, pero el momento en que aquí hay doble altura, si ven, aquí hay como si fuera una loseta que me conduce a un sendero, pero este espacio de aquí, el momento que pongo esta vegetación, es alta. Posiblemente esto esté en conexión con el cielo, pero tengo paredes y tengo paredes. No estoy ni adentro ni afuera, pero mi cognición me podría indicar que estoy afuera. Entonces aquí, por ejemplo, hay un uso de transición. ¿Estamos claros, muchachos, cómo va el tema de las herramientas? Y Gaby, Sí, Muy Gaby. bien. La siguiente herramienta es la textura. ¿Cómo utilizo la textura en un jardín? Van a saber siempre que tenemos este tema de llano, ¿no? Como les decía, los 3 elementos están presentes siempre en un jardín. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el llano, ¿qué textura es? ¿Qué tipo de textura le podríamos decir? ¿Es suave? ¿Es áspera? ¿Es rugosa? ¿Cómo ustedes le ven a un llano, Camila? Gaby, yo la veo más como plana, así. ¿Pero qué textura tiene, no? ¿Qué forma? ¿Qué textura tiene? Como que pinchosa. Rugosa. 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 Ahora, aquí viene una cosa que deberían ustedes considerar. La textura en comparación a qué otra textura. Por ejemplo, cuando ustedes ven un llano y al lado ven piedra, ¿qué podría decir? ¿Las dos son rugosas? No, por Y lo ven, general a veces la piedra es más lisa. Lisa y rugosa. entonces siempre van a ponerse en juego eso ustedes. Piensen primero. Las herramientas que voy a utilizar, ¿qué percepción tienen en mí y qué percepción podrían tener el usuario que va a emplear este espacio? En comparación a las piedras que vemos, por ejemplo, en esta foto de aquí, del lado izquierdo, si ven que son piedras de canto de río, posiblemente ustedes tocan una piedra y está medio suave, ¿no? Por el choque que ha tenido constante al bajar por el río, por el tema del agua. Pero si ustedes ven así muchísimas piedras, les da la idea de que es rugosa, ¿sí? Hay mucha piedrita, hay mucha cosita suelta. En cambio, el llano se ve más liso. Entonces, aquí por lo menos nosotros podríamos ya saber de por sí que el llano se lo siente así. Es más suelto, es más suave. No va a llegar a ser absolutamente liso como un espejo, pero hay que comparar siempre en base a otra textura que esté presente en el jardín. ¿Me hago entender, chicos? Entonces, conociendo la textura, ustedes empiezan a jugar. ¿Qué quieren de la textura? Si es que quiero utilizar como si fuera una herramienta, tiene que ser contundente. No solo 4 piedras y dicen, utilicé como herramienta la textura. No, porque si es una herramienta quiere decir que condiciona su diseño en base a esa herramienta. Aquí, por ejemplo, si ven en la imagen de acá abajo, yo sí podría decir que la herramienta es textura, porque ¿en dónde está en oposición la textura? Todo este cuadriculado de aquí que se juega, esta piedra andesita mezclada con el llano, aquí me dice que hay una transición, primero hay una transición de materiales y después estoy utilizando la textura de piedra que se refuerza
porque vean lo que tiene aquí al fondo de este espejo de agua. Tiene un muro de piedra. Entonces, estoy trabajando con textura porque puedo ver las dos en oposición. Una rugosa y una suavita. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Cómo vamos con el tema de las texturas? Aquí, por ejemplo, vean esta representación en cuanto a un tema de textura, pero aquí en cambio nos condicionamos con cuál es la textura que tienen los materiales que nosotros estamos seleccionando. Aquí, por ejemplo, ¿cuál puede ser la textura en este, Martina Sarmiento, en esta imagen de aquí? ¿Cuál sería la oposición de texturas que se utilizan aquí? La lisa y la rugosa, tal vez por las muchas piedras que están juntas. Y se vuelve lisa esto a pesar de que parece que son tablones de madera, pero el momento en que les ponen en este sentido horizontal, se ven como listones. Entonces la percepción cambia. Gaby, eso podría también ser una transacción porque se ven los colores medio diferentes, más oscuro, claro. Aquí hay una transición incluso funcional. Porque aquí este espacio, ¿qué me está señalando funcionalmente? ¿Qué es este espacio? ¿Para qué sirve? Para pasar, para caminar. Eso, esto de aquí es un sendero, entonces su función es la circulación. Y los espacios que están a los lados, en cambio, son contemplación. Entonces aquí hay una transición de uso, desde esta puesta hasta el espacio que me toque de acceso a la casa. Pero creo que estamos claros, ¿no es cierto? En la imagen de acá abajo, por ejemplo, vean la gravilla, la chispa, el granito, dependiendo del grosor que pueda tener. Esto se maneja mucho con un tema de cuál es la dimensión que tienen las piedritas. Van desde el número 0, que es casi como una arena, 1, 2, 3, 4, la 4 ya es una piedra un poco más grande. Entonces, dependiendo de eso, nosotros conseguimos que la textura sea lisa o rugosa. Las piedritas, mientras más finitas, más liso. Mande, díganme, ¿quién me decía algo, chicas? Yo, Martina. En la imagen del medio, en la que le dije hace un rato, por las piedras, ¿cómo sería el cuidado ahí? ¿Sí pasa el agua completamente para estas plantas? Sí, porque estas piedras de aquí solo se colocan una encima de otra, pero no quiere decir que están con cemento o algo parecido, solo están regadas. Llega el agua y empieza por las ranuras de las piedras, cae. Bueno, algún rato, ya una clase de estas nos vamos a meter un ratito con sistemas de riego. Entonces, ahí, por ejemplo, esto de aquí podría tener un sistema de riego oculto que nosotros no le vemos. Y es generar con mangueras de goteo anillos alrededor de esto, conectados con tuberías que podrían estar en los bordes. Entonces, en ese caso, van escondidas, encima se pone un plástico para que no salga mala hierba y encima se pone a la piedra. Entonces, ahí el mantenimiento es bajísimo, por ejemplo, para quien lo quiera mantener, pero siempre va a haber agua porque las plantas tienen goteo constante. Pero bueno, en sistemas de riego, vamos a ver eso, es un buen punto que valdría la pena considerar. Por el momento, con esta herramienta estamos claros, muchachos. Muy bien. Ahora, la siguiente herramienta que tenemos es el ritmo. Al saber que el diseño de jardines también forma parte de esta amplia gama de las artes, nosotros consideramos también esta herramienta, que en realidad es básica para el tema de la música. Debe haber un ritmo. ¿Cómo marcamos nosotros ritmo dentro de un jardín? Va a depender del tamaño y del cambio de tamaño que podríamos tener nosotros de los elementos que componen el jardín. Estos elementos pueden ser vegetales, como pueden estar también en piso. Tal vez tenemos, en este caso, por ejemplo, hay un ritmo constante. Miren, toditos son del mismo tamaño. El momento que hacemos un ritmo constante, lo único que hace es serenar al espacio y nos ayuda a ganar velocidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué te dice este espacio? Corre para ver qué pasa aquí al fondo. Si es que esto estuviera así hecho curvitas, por ejemplo, de adrede, la disposición de estos árboles estuvieran así en zigzag, es más confuso, no te invita a correr, te invita a recorrer. Entonces, vale la pena considerar cuál es el diseño que vamos a utilizar en base a la necesidad que tenemos que solventar. La repetición de elementos nos ayuda a establecer siempre un ritmo visual y termina guiando al visitante de ese jardín cómo se comporta nuestro jardín. Ahora, los intervalos que nosotros podríamos poner siempre va a dar un motivo rítmico.
¿sí? ¿Qué considerar en ese espacio? Por ejemplo, tengo un jardín, una planta pequeña, mediana, una grande. Pequeña, mediana, una grande. Ahí es como que están tan, 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 tan. Igualito, igualito. Siempre se va a dar un ritmo. En este caso es visual, pero es la misma traducción musical. En el ritmo, si es que nosotros queremos que el ritmo sea lento, tenemos que utilizar en realidad que toda la disposición sea horizontal. El tamaño de las plantas y la forma que van a tener las plantas tienen que ser constantes. Se me fue. Estamos claros. Si es que queremos, en cambio, que exista algo que está marcando desentono, tan, tan, pero ese tan, tan, se va a dar siempre el elemento en el que sube el ritmo, es el que representa el punto focal, es el que te va a llamar la atención. Y de nuevo vuelves a hacer alguna cosa más simple, más monótona, más horizontal. Los ritmos fuertes y bruscos, sí, exagerados, se pueden ver el momento en que adaptamos a la vegetación de diferente forma. Vean estos esquemas. En este caso, la imagen que les estoy mostrando aquí nos va a mostrar un ritmo lento. Toda la vegetación del mismo tamaño, de la misma forma. Entonces, tu visual y el comportamiento que tiene alguien en un jardín así es de paz, es tranquilo. ¿Sí? A veces hasta aburrido, depende. La cantidad de elementos que pongas así. En este caso, aquí, por ejemplo, hay una conformación de pizzicato. ¿Qué quiere decir? Aquí se utiliza por la forma de la vegetación, ¿ven? Aquí se puede poner una como si fueran pajas, así abiertas como manos. De pronto cambia la forma de la vegetación y se puede volver algo más pinchudo y de pronto empieza a emerger por ahí un arbusto que es mucho más alto. Entonces tengo cambios. Estos cambios consecutivos me van a dar dinamismo. Pero si quiero marcar, por ejemplo, un fuerte cambio en la conformación vegetal, vean esta imagen de aquí. ¿Qué es lo que más le llama a Natalie la atención en esta imagen de aquí? Los árboles altos. ¿Estos te llaman la atención? ¿Este es tu punto? Ajá. Y o sea, el color también, el rojizo. ¿Este punto de acá? Ajá. Muy bien. Ana Belén, ¿dónde pones tu atención en esta conformación? En el árbol rojo, creo. En este marcas tu atención. O el morado también puede ser. O en este. Ahora, Sí. ¿qué herramienta de las que ya vimos se están utilizando aquí? Puede ser color y... Color, sí. ¿Y cuál otra? ¿Cómo es el que vimos anterior? Ritmo, ¿cómo es? En la imagen de arriba de Textura. la derecha, Gaby, también la textura. Sí, marca textura en la de pizzicato también, por la forma de la vegetación. Pero en la de abajo, ¿qué otra herramienta que recién vimos? El ritmo. Puede haber un ritmo, pero más que un ritmo. Antes vimos la transición de planta pequeña a planta mediana y a planta grande. Entonces, por medio de la transición, yo estoy llegando que mi observación vaya de esta planta a esta planta y de pronto a esta planta. Entonces, ¿dónde está el cambio brusco? El cambio brusco primero en cuanto a un tema de tamaño está aquí. ¿Sí? Pero también hay un cambio brusco en cuanto a un tema de color, que es este de acá. Si es que estas plantas de aquí no existieran, no me quedaría necesariamente aquí con mi punto focal. Es porque hay algo que está gritando más que me llama la atención y me puede indicar en dónde debe centrarse mi atención, dónde se pone ese punto de atención. ¿Ya? Todo juega a un solo conjunto. ¿Me hago entender, muchachos? Muy bien. La siguiente herramienta que tenemos es la proporción. Esto se utilizan ustedes como herramienta también cuando hacen
taller de diseño, ¿no es cierto? Tiene que estar el espacio proporcionado. ¿Cómo considero una proporción? Primero necesito saber, aparte de la forma que tiene el espacio en el que voy a diseñar, ¿qué altura tienen los límites que le contienen? ¿Qué altura tienen? En este caso, en esta imagen del lado izquierdo, Pamela Redroban, ¿cuál es el límite que le contiene? Gaby, Sí. Gaby, tenemos Sí. otra clase con la Caro. Ay, no les creo. Bueno, entonces por el momento vamos a dejar ahí. Sí, porque la Carito también sí me dijo. Está muy entretenida esta clase. Espero que les guste, que se estén sintiendo cómodas y hayan aprendido alguna cosita de jardines. Pero podríamos dejar ahí y vamos a continuar porque de aquí nos falta un poquito más de esto. ¿Ya? Ya. Márchense ahorita, les pido de favor, solo entrarán al campus y verán de qué se trata la clase, de qué se trata lo que tienen que hacer. No les puse fecha exacta para que me entreguen, porque tienen que ir haciendo y subirle la próxima semana con el resto del trabajo. ¿Ya? Pero revisen para ver si tenemos alguna inquietud. De aquí nos vemos el día miércoles, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, muchachos. Sí, chicos. Gracias, Gaby. Gaby, Gracias ahorita mucho. tenemos clases el miércoles. Gracias, profe. De aquí nos vemos el miércoles, de ahí tenemos el jueves, me parece. Pero ¿a qué hora el miércoles? ¿A las 4 mismo? ¿A las 3 digo? El No, miércoles el era a mier- las 3 y el jueves era a las 5. Sí, el O miércoles sea, a el las jueves 3. siempre son a las 5. Sí, 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 porque tengo otra clase a Ah, las ya. 3. El miércoles nos vemos a las Ya. 3, chicos, por el mismo canal, en clases de jardines. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, Luego. profe. Hasta luego. Chao, chicos, chao. Yo me emociono en estas clases, definitivamente. Gaby, una pregunta. Claro, Adrián. Yo todo el fin de semana tuve un inconveniente con mi internet. Lo que Ujú. pasa, se me rompió bueno, desde el jueves, digamos. Se me rompió el cable y bueno, llamé que me vengan a arreglar y recién hoy día me llegaron a arreglar. Y no he podido subir yo el video del boceto del dibujo. Y le mandé un mensaje y no sé si ha leído. Oye, el fin de semana no me mandaste nada, pero No, no me es que mandaste el fin de semana, pero no por tenía internet. teléfono. No tenía internet para nada. Oye, ¿dónde Gaby, estás, Adrián? yo creo que... Gaby, Préndanse, perdón. chicos, porque no les veo. ¿Dónde están? Ay, perdón. Sí, sí, sí. Hola, Gaby. Ya. Perdón, es que yo tengo un problema porque yo le mandé igual una captura. No sé si era mi internet o era la plataforma que no me dejaba subir el trabajo. Pero yo le mandé el trabajo al mail y también le escribí. Entonces no sé si es que, o sea, si es que me puede calificar o cómo sería. Porque, o sea, incluso tomé capturas de que me salía que en el campus me salía no se encuentra el servidor. Justo le mandé igual el rato que estaba subiendo, le mandé igual una captura de todo lo que me estaba saliendo. Y no sé si era problema del internet o era problema del campus, pero era mío. ¿Qué trabajo tuviste problemas? El del boceto del jardín. Yo le mandé el mail, pero... El Mi Jardín. Sí, el problema es que Sí, si es que ajá, no llega al exactamente. campus, si no llega al campus, en realidad es bastante difícil poder registrarles. Entonces, Ajá, yo es que, entiendo no que sé, puedan tener problemas, pero la verdad es que se me está saliendo de las manos porque ese por lo menos fue un trabajo personal. Te das de cuenta que me tuve que revisarme los 30 y pico de trabajos. No puedo estar entrando de un lado al otro lado. No, se me va de las manos. Voy a revisar para ver si es que le has mandado y qué onda. Ahora, esos trabajos sirven para poder ver un tema de participación. ¿Ya? Entonces, habrán trabajos que si no subieron, o sea, tampoco es que pase la gran cosa, los trabajos que sí van sobre 5 puntos, eso sí ya no pueden perderse, pero estos también son para ver un tema de participación sobre todo. ya, ¿qué hago? Ahora, lo que sí les invito es a mandar los trabajos antes, no dejen al último, porque ya dejan al último y cualquier cosa les pasa y ahí sí yo ya no puedo hacer mucho. Ya, Gaby, perdón. Ya, Adrián, en tu caso, la verdad es que no he recibido ningún mensaje, yo califiqué ya todos esos trabajos, me pasé el fin de semana calificando y como te digo, no han llegado y así he tenido otros y se quedan sin participación.
No me contactaste de ninguna otra forma. Entonces, Pero, ¿por qué no me mandaste un no tengo mensaje por internet último por teléfono? no tengo ni mi chivo, así estoy sin chivo, así no tengo ni número. Por eso no tenía internet para nada. Así. Pero estabas sin celular también. Sí, es que no tengo chivo. ¿Cómo no tienes chip? Déjame ver, voy a intentar revisar. No te ofrezco por lo menos porque no he tenido idea. La verdad ya te digo, no te comunicaste de ninguna otra Claro, forma. Recién hoy día creo que me hasta tengo mandaste, pero fotos de que estaba roto el cable de mi modem y todo eso, sí. Porque llamamos claro, todo y pero supuestamente eso, ya iban a venir entre el viernes y todo. pero eso te digo, o sea, ya si es que mándame ese día, o sea, dime el viernes, dime el sábado, pero esperas hasta el lunes. Alguien en tu casa de tener un teléfono, alguien que te preste para que mandes un mensajito nomás. Porque si no, yo, ¿cómo sé? Espero que me puedas entender. Yo sé que la situación es complicada y todo, pero voy a intentar revisar. Ya, Gaby, gracias. Listo, Adrián. Profe, Ya, profe, Dime, Cristian. sí, dale. ya tomó lista, llegué atrasado a la clase. Cristian, atrasadísimo. ¿Por qué llega tan tarde? No sé, tengo el Zoom, cuando abro se me desinstala y después me toca instalar de nuevo. Siempre me Está pasa en todas mal, las clases. sí, siempre te pasó y en estética te pasó lo mismo. Tal vez está mal Mm. instalado, Cristian. Y ya por eso me hice tarde, ya hasta entrar todo ese día me hice tarde. Pero trata de conectarte más pronto. A las 3 y 2 de la tarde creo que hoy día se activó la clase. Ahora, lo que sí te puedo recomendar es desinstálale. Tal vez no le Ya, instalaste bien. Desinstálale. ¿Con qué Windows estás? Windows 10. Bueno, ¿y le has hecho tal vez una actualización al Windows? No, es nueva la compu. Bueno, cada cierto tiempo la máquina se termina actualizando. Ah, sí, sí La se máquina actualizó también recién, te recién actualiza, nomás. pero actualízale, desinstálale y ya después de la última actualización vuélvele a conectar, porque Ya, si no te saca del sistema. sí, porque siempre me bota de la clase a veces. Claro, bueno, revisaste los trabajos también tuyos, estaban calificados. Sí, ya Me revisé, profe. parece buena nota que a tu papá le gustan las orquídeas, la verdad. Tienes Sí, un horror. tiene un montón de cosas ahí para él mismo. Me gustó además porque les motiva a que lleguen otras cositas ahí y ustedes puedan también compartirse en familia. Me gusta el Sí, trabajo muy bien hecho, Cristian. Yo sé que por ahí puedes sacar una linda idea como para que compartas con tu papá después de hacer el diseño de eso. sí, ahí estaba diciendo el otro día mismo que ya se hizo famoso el jardín de él por las plantas. Sí, en buena hora. Si vos le puedes poner un plus, como quien le organizas, le pones un sistema de riego, le diseñas diferentes estructuras para que luzcan mejor las plantas, ya te gustas mucho. Sí, Creo que es bonito seguir trabajando en ese espacio. sí, sí me está gustando la materia. Me alegro mucho. La idea es que se puedan motivar. La naturaleza siempre es generosa. Sí, Nos da buenas respuestas, nos motiva. Me alegro Profe, mucho, disculpe Cristian. una pregunta. Dime, Esteban. Mañana hay clases, ¿verdad? Mañana no, el día miércoles. Ah, de aquí es el miércoles y el jueves, ¿verdad? Sí, el miércoles y el jueves. De aquí creo, no sé Ah, si la ya. próxima semana ya empezamos a tener también el viernes. Ah, ya. Yo le tenía una consulta. Lo que pasa es que hoy también yo llegué tarde porque a mí me choca con una hora, porque yo tengo una hora a las 3 de la tarde. Entonces como que tuve que avisar allá y luego pasarme acá. Entonces